Queridos amigos, venidos en Bonora, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís cada semana a nuestros encuentros de Alhat. Bueno, como cada semana, vos contaré que estamos en nuestro programa 280. Voy a presentar ahora nuestro programa de hoy. Un movimiento social y político de New York del siglo XX, la Siedra Sefaradí. Qué interesante sujeto. Esto está organizado por el Strom Center con nuestro Balabay, el querido doctor Devinar. Le vamos a dar la bienvenida. Venido en honor a Devin. Merci, muchas gracias, Ahí Liz. es muy temprano por la de Sí. mañana. Sí. Estoy contento de estar aquí y muchas gracias a ti, Marcelo, y a los organizadores. Es un placer de partajar un poco de mis investigaciones sobre este sujeto que era muy desconocido para mí Sí. también y descubrí muchas cosas, muchos documentos muy interesantes en los archivos y Sabes, yo tenía conocido, no en New York en particular, ama de la comunidad que nací, sí tenía sí, conocido muchos y muchos participantes de la Siedra y del Partido Comunista, ama no sí. tenía sentido sefaradís de esta banda, me vino muy, muy interesante. Sí, esto es que, bueno, sin duda sabemos que los Ashkenazim estaban participando en el movimiento laborador en los Estados Unidos, en otros lugares, en el Partido Comunista, sin duda, entre nosotros, entre los sefaradim, este es un tema que me encantó, no sabía que iba a encontrar muchos documentos en los archivos y los jornales. Y puede ser por esta razón se llama, los archivos se llaman papelicos satánicos, que quiere decir, porque, bueno, cuando sale de los archivos información que puede ser que no queremos saber, no queremos saber, Seguro. que representa información o historias o narrativas que son contra de lo que pensamos ahora. Y si tenemos esta manera de pensar del pasado, debemos de pensar qué son las implicaciones por hoy en día y para el avenir. Y entonces, este es muy interesante, este sujeto de la Siedra Sefaradí, y voy a partajar un poco de lo que topí de mis investigaciones y voy a empezar con el PowerPoint ahora. Y bueno, y quiero empezar eh, con un artículo que topí en el jornal La Vara. La Vara de New York era el jornal más expandido entre los sefaradim en los Estados Unidos y puede ser en el mundo entero, porque habían suscripciones de casi 17,000 personas. 17,000 personas en los Estados Unidos, en la Europa, en la Grecia, en la Turquía. Fue un jornal de New York, un jornal americano, también un jornal sefaradí internacional, y mucha gente sefaradí en todas las partes del mundo estaban meldando este jornal que empezó en 1922 y quedó publicando hasta 1948. Fue el último jornal en ladino publicado en letras hebreas en el mundo entero, y este fue La Vara. Los redactores eran de Salonique y vinieron a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Y después de la guerra topí este artículo en 1924. Es muy interesante y muy fuerte. Mira lo que afita aquí. Era de ver a nuestro amigo Alberto Moïse.
Alberto Moïse es una persona muy importante en este el movimiento de la Siedra Sefaradí y tuvo que trocar su nombre y adaptar un pseudónimo y se llamaba después de Alberto Moró, porque, bueno, el gobierno americano estaba persiguiéndole. Ok, en este día se llamaba Alberto Moïse. Subiendo en arriba la plataforma en medio la calle. ¿En qué calle estaba? En Nueva York, en Spanish Harlem. Quiere decir Madison Avenue y 115 calles en Spanish Harlem. En medio de la calle, con las sudores cayéndole a chorros, hablar sobre, mira estas palabras, mira la lenguaje aquí, y hablar sobre la pudredura y la engañadura de los dos viejos partidos republicano y demócrata, y el menester tiene todo el laborador. Pushkarchi, ¿sabes cuál es un pushkarchi? Un pushkarchi es un ambulante, vendedor ambulante que tiene una araba con comaños vendiéndoles, se llama en inglés pushcart, y en latinoamericano se llamaba pushkarchi. ¿Ok? Es una palabra nueva inventada en los Estados Unidos, pushkarchi, y butikaji, uno que tiene una butica, sefaradí, de votar por el Partido Laborador. En esta época, el Partido Laborador era el nombre del Partido Comunista, que en esta época no podía ser comunista públicamente, se llamaba Partido Laborador. Alberto Moïse, que ya es conocido por su habla dulce como la miel, dejó a todo con la boca abierta, y mismo los Yiddishim quedaron encantados, siendo es por la primera vez en la historia de los sefaradim de América que se ve al acercamiento de las elecciones un sefaradí hablar en medio de las calles en la lengua judeo-española. Es muy interesante. ¿Quién son los Yiddishim? Los Yiddishim con los Ashkenazim. Y los Ashkenazim en esta época menospreciaron a los Sefaradim y no pensaban que los Sefaradim tienen la capacidad de organizar en el campo de la política o en el campo de las instituciones o lo que sea. Había muchas tensiones entre las dos comunidades y entonces fue una maravilla ver un sefaradí hablando de la política en la calella. Y mira, la conclusión de la vara es muy interesante aquí también. Si las palabras del hablador son tomadas en consideración, muy presto los partidos republicano y demócrata tendrán cumplida argumentación. Y es entonces que salvarán los probes de esta nación. Mira, ¿qué ambecimos de este artículo? Que los editores de la vara también eran comunistas. Y de Vedra eran comunistas. Alberto Leví y Moïse Sulam de Salonique eran comunistas y apoyaron el Partido Laborador, el Partido Comunista, vista la depresión, vista los años 30, cuando entró Roosevelt al gobierno de los Estados Unidos y vino el New Deal que ayudó mucho a los probes. Vista esta época, Leví y Sulam y los editores de La Vara, el jornal más expandido en los Estados Unidos, puede ser el mundo entero, apoyaron el Partido Laborador. Y esta cosa es muy interesante. ¿Qué ambecimos de esto? Que la Siedra Sefaradí no era fuera de las instituciones del punto de vista de la gente sefaradí en los Estados Unidos. Era, diremos, más mainstream en esta época. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, antes de explicar esto, tenemos aquí Alberto Moïse. Alberto Moró está aquí, este varón, con un elevo en los bureaus del Partido Comunista. Y aquí tenemos la cuestión preta, diremos,
sobre la posición de los afroamericanos en los Estados Unidos. Él era muy fuerte en la lucha por los derechos civiles y políticos para todos los moradores de los Estados Unidos, entre ellos también los pretos que no tenían el derecho de votar en esta época, y laboró muy mucho para la integración y en su posición era pro integración, antinacionalista, antiimperialista, anticapitalista. Bueno, era de la siedra, diremos. Eh, ¿De dónde vino este interés y el movimiento para luchar por, diremos, revolución socialista, revolución de la clase? Empezó en Salónica, porque Salónica era una ciudad judía, como ya sabemos, la mitad de los moradores de Salónica eran judíos. La más parte eran pobres, laboradores, en el puerto como jamales o en las fábricas. Había muchas fábricas en Salónica a los últimos años del siglo XIX, al empecillo del siglo XX, y la más parte de ellos laboraban en las fábricas de tutún, de tabaco, para fumar. Estaban haciendo cigarrillos, varones y también las mujeres. Y estaban laborando bajo condiciones materiales y morales muy negras, las condiciones muy difíciles, y empezaron a organizarse después de la revolución de los Jun turcos, los turcos jóvenes de 1908, y formaron los judíos la más parte, también con los griegos, los vecinos, los griegos, los búlgaros y los turcos, una organización muy famosa, la Federación Socialista Laboradera. Y bueno, el tema de esta organización era la solidaridad. Y este se llama su jornal, Solidaridad Obradera. Y el fundador era un varón muy famoso, Abraham Ben Aroya, que escribió estas palabras, entre otras: la nación otomana consiste en muchas nacionalidades morando en la misma tierra. Cada una tiene su propia lengua, cultura, literatura, usos y costumbres. Por causas étnicas y lingüísticas decidimos de formar una organización en la cual todas las nacionalidades sean afiliados sin abandonar su propia lengua y cultura. Cada una de ellas debe desarrollar independiente su propia cultura y individualidad y laborar al mismo tiempo para el mismo ideal, el ideal socialista. Quisieron transformar una sociedad de clases, del burgués y del laborador, de capitalistas y de los pobres. Quisieron transformar esta sociedad en una sociedad de derechos iguales para todos. Y este sentimiento trujeron unos de los dirigentes de esta organización con ellos cuando vinieron a los Estados Unidos durante una época de 10 años de guerra, empezando con las guerras balcánicas en 1912, hasta 1922 había guerra en esta parte del mundo. Las guerras balcánicas, la Primera Guerra Mundial y después otra guerra entre la Grecia y la Turquía. Mucha guerra durante esta época, y el mundo se cayó, casi se cayó enteramente, y el Imperio Otomano se cayó, y en su lugar fueron formados estados nacionalistas, la Grecia para los griegos, la Turquía para los turcos. Y si no eras turco o no eras griego o no eras una parte de la población dominante, había una demanda, una cuestión: ¿qué habrá el avenir
para ti y para tu comunidad. Y en esta época muchos de los judíos decidieron de tomar el bastón de exilio, como se llamaba, y emigraron, fuiste a los Estados Unidos o las Américas en general, o otras partes de la Europa. Aquí se puede ver este diablo apuntando verso los Estados Unidos y dice aquí antisemitismo y política del Oriente. Y habla del antisemitismo que vino con el nacionalismo. Y muchos de los laboradores fueron de Salónica y de otras partes del viejo imperio otomano y vino a los Estados Unidos pensando que los Estados Unidos iba a ser la tierra de libertad, la tierra de oportunidad, la tierra donde se fraguaba las calles con oro, como se llamaba en esta época. Ama, ¿qué encontraron los sefaradim cuando llegaron a los Estados Unidos? Otra realidad, una realidad en la cual la gente ahí en los Estados Unidos no sabían quién eran los sefaradim, ni el gobierno podía entender, ni los judíos ashkenazim podían entender, ni podían comunicar con los nuevos venidos. Y aquí tenemos un artículo, un extracto de un artículo de un jornal judío que habla de inmigrantes y habla aquí que los judíos vinieron del Levante, del viejo imperio otomano, los sefaradim, son ajenos. ¿Quién eran los ajenos que se puede ver en el gueto del East Side, asentados fuera de los cabanés, fumando strange looking water pipes? ¿Cuáles son ellos? Narguilé. Habla de narguilé. Sipping a dark liquid. ¿De qué habla? Café. Café que no bebía mucho ainda. De tiny cups y jugando un jugo que no sabe cuál es. Sheshbesh. Backgammon. Se puede ver los señales de las instituciones. Café Constantinopla, Café Oriental, Café Smyrna. Y puede ser, hay otros señales en hebreo que no se puede ver. ¿Son judíos? No puede ser. No parecen como judíos. No hablan el yiddish. Mira, ¿cuál es esta lengua muy rara que están empleando? Parece como español o mexicano. ¿Son españoles o mexicanos? Si son, ¿dónde vinieron los cafés? Una importación de la Grecia y la Turquía. ¿Entiendes que la gente judía, los ashkenazim, no podían entender quién son esta gente que vinieron del viejo imperio otomano, del mundo islámico, que hablaban en español, que escribían con letras hebreas, que tienen alcunias y nombres diferentes, pronunciación de hebreo diferente, fachas diferentes, y determinaron que no podían ser judíos. ¿Okay? Y fue una cosa de combate, de conflicto, mucho conflicto entre los dos grupos. Y no fue solo los judíos que no podían entender. Aquí un artículo general, no de y para judíos, ama para meldadores americanos en general. Y tiene un exposé sobre America's Strangest Language. Hay muchas lenguas extrañas en los Estados Unidos. Ama dice aquí que la lengua la más extraña, la más rara, la más ajayib en todo el mundo, en todos los Estados Unidos, era el ladino, el judeo español. Unusual tongue spoken by a hitherto undiscovered group of Jews. Quiere decir que no sabían quién eran, como si moraban en Mearaz, sí, o en el desierto, o en la Shara, y vinieron para ver la luz la primera vez.
Y mira, ¿quién son ellos? Muy interesante y muy exótico. Esta es. Y también decían aquí que no deben de llamar esta gente español. No son sefaradim, son judíos orientales, son judíos levantinos porque vinieron del Imperio Otomano del mundo islámico y no merecen el título de sefaradí. Este es lo que dicen también en esta época. ¿Y cuál lo hacen? Los judíos que vinieron en esta época no podían topar laboro. Los judíos no iban a engañarles, no iban a darles udas, apartamenticos y pagar quiera. No, no habían hacer esto. Tuvieron que luchar con sus propias manos, diremos, en esta época, y toparon laboro la más parte en el garment industry. El garment industry, haciendo ropas en sweatshops en el Lower East Side de New York, laborando en condiciones muy difíciles, muy difíciles. Y un día, unos de los laboradores sefaradim decidieron de hacer una greva, un strike, un greve. Como hacían los socialistas de Salonique, la federación que hacía strike, demandar, reivindicar para los derechos, para mejorar las condiciones del laboro. Y mira, lo que afitó cuando unas turquinas, cuando unos sefaradim del Imperio Otomano empezaron a hacer una greva en New York. El expresidente Teddy Roosevelt vino a hablar con ellos y no podía entender quién eran. Mira aquí, empezó a hablar con las hijas, son hijas, haciendo la greva que estaban hablando en español, italiano, turco y griego. Y empezó a hablar aquí de una hija española bella, hermosa, attractive looking Spanish girl, some 16 years old. Y estaba meldando esto, y esta es una causa muy famosa en la historia del labor en los Estados Unidos, porque fue una de las primeras veces que Roosevelt habló con gente, mujeres que estaban haciendo una greve, y todos los historianos piensan que esta mujer, esta hija, era una hija española, porque dice el New York Times aquí que es una hija española. Y pensaba yo, no cabe. Una hija española con un grupo hablando español, italiano, turco y griego, no son españoles. Y lo que hice yo, hice investigaciones en los jornales en ladino. Y topí en la América, que era el jornal en esta época, unos cuantos artículos aquí hablando del expresidente señor Theodore Roosevelt y nuestras laboraderas de sastrería. Sastres que hacen ropa mientras el strike, greva. Y habla aquí de casi 100 hijas de nuestras turquinas en greve y dice el nombre de la hija. El nombre de la hija. El nombre de la hija con quien hablaba Roosevelt era Sara Aldorote de Gallipoli. Y tenía 16 años y busqué para más información sobre ella. Topí en el Ellis Island cuando vino a los Estados Unidos. Los empleados ahí en Ellis Island metieron que ella de complexión, como parece la facha, morena, dice, y anotó también que era de nacionalidad otomana y de raza hebrea, Hebrew Race Ottoman Nationality, y hice más información y topí la nieta de ella, que mora en los Estados Unidos de India, y ella me dio estos documentos. Y aquí ahora sabemos quién era esta famosa, desconocida hija española, Sara Aldorote, aquí en Harlem, y aquí también tenemos su
documento de identidad en Osmanlıca, en turco, en letras árabes. Es muy interesante. En esta manera empecé a formar una vista más ancha de la vida de los laboradores y la vida de la acción política que se hacían en esta época los sefaradí. Cómo organizaban el mundo de los laboradores y el mundo de la acción, el campo de acción política. El sitio más importante era el café, que menospreciaron los jornalistas, era el centro de la comunidad. Y aquí tenemos The Salonika Restaurant and Café, que dice aquí kasher, ¿ok? Y este es el patrón, Joseph Saltiel, que era socialista. Estaba apoyando la clase laboradora, estaba apoyando la lucha contra los burgueses, etcétera, etcétera. Aquí hay una pintura de un pintador, un artista sefaradí de Salonique que se llama Angelo Castro. Este fue un seudónimo. Se llamaba antes Shabbatai Cohen. Y mira aquí, lo que hizo aquí es un diseño de un laborador en cadenas sin la capacidad de ver, exploitado que la iglesia aquí y la industria, es la industria. Y fue prisionero de la iglesia y de la industria. ¿Y quién son ellos? Son Marx y Engels, murmurando en su oreja, dándole consejo para cómo va a recibir la liberación. La liberación va a venir con revolución de la clase. ¿Okay? Este estaba pegado a una pared de uno de los cafés en New York durante esta época. Muy interesante. Estaban ayuntando en los cafés, organizando en los cafés, organizando grevas de los cafés, participando en paradas del Partido Socialista, organizando de los cafés, y más de esto, los jornales. Los jornales ayudaban muy mucho a este laboro, y habían unos cuantos satíricos y específicamente socialistas o comunistas. Aquí tenemos el kirbach americano. ¿Sabes cuál es kirbach? Kirbach es whip. Kirbach americano viene de turco, es una palabra jalis ladino también. El kirbach americano. Y en este jornal satírico, el editor Albert Levy, que después devino el editor de La Vara, empezó en este jornal diciendo que los Estados Unidos, mira, que los Estados Unidos no se debe llamar los Estados Unidos, sino los Estados Pudridos. Achaques la opresión de la clase y la opresión de la raza. Muy fuerte, dice. Muy fuerte. Y La Voz del Pueblo, otro jornal socialista, dice: los Estados Unidos hacen a los pretos lo que la Turquía hace a los armeníes. Es muy fuerte en la época en la cual la Turquía, el Imperio Otomano, hizo un genocidio contra los armeníes. Están diciendo que los Estados Unidos está haciendo la misma cosa versus los pretos. Lengua muy fuerte, el criticismo muy fuerte, muy militante aquí. Habla de los conflictos entre pretos y blancos en los Estados Unidos. Se llaman race riots. La Voz del Pueblo no se llama race riot, habla pogrom de los blancos contra los pretos. Esta es la lengua de justicia y de solidaridad. ¿Okay? Y la más importante en esta época, el jornal más importante era
La Voz del Pueblo. Y el redactor era Maurice Nessim, hijo de un maestro de hebreo y de judaísmo de Salonique. Y vino a los Estados Unidos y era veterano, laboraba con la Federación de Salonique, tiene mucha experiencia con la organización, ama era joven, 23 años, algo así, y decidió de fundar un jornal para defender de los derechos de los sefaradim en los Estados Unidos. ¿Okay? Los intereses y los derechos de los sefaradim. Y estaba publicando cada semana por las páginas de La Voz del Pueblo. Y aquí se puede ver él con el teléfono en su bureau en el Lower East Side, on Eldridge Street. Estaba luchando contra la explotación del laboro en los Estados Unidos, contra el racismo de la sociedad americana, contra el racismo de los Yiddishim, contra los Sefaradim. Tenía esta voz muy fuerte, contra el gobierno, contra el capitalismo. ¿Y sabes lo que afectó? Muchos sefaradim suscribieron a este jornal. Miles. En Nueva York, en Seattle, en Chicago, en otros países. Ama, durante la guerra, después de la Revolución Rusa, empezó a devenir este varón más militante. Llamaba para la revolución y la destrucción del gobierno capitalista exploitadora de los Estados Unidos. ¿Y sabes cuál lo afectó? Fue arrestado por el gobierno para sus hechos contra el gobierno, diremos. Y antes de ser deportado, iba a ser deportado, y sabes, J. Edgar Hoover, que fue el fundador del FBI de los Estados Unidos, él habla en sus documentos sobre este varón de Salonique, este Maurice Nessim. Antes de fue deportado, él fuyó clandestinamente verso la Francia, amatornó unos cuantos años después con un seudónimo, Maurice Lacoste, diciendo que era de Cairo, no de Salonique, de Suretanza de la Inglaterra, y moraba antes en la Persia. Mentiras, Bamias decía, ama por esta manera de mentira rehusó a llegar y entrar a los Estados Unidos. No solo era el gobierno americano que era contra la actividad de la siedra sefaradí, también era una parte de la comunidad sefaradí también. Hay una parte más conservadora y una parte no internacionalista y socialista, ama una parte nacionalista y zionista. Y este fue el director del jornal La América, que era zionista y era contra el socialismo y contra La Voz del Pueblo y este varón Maurice Nessim. Él llamó, Moïse Gadol, el redactor de La América, llamó a Maurice Nessim y su jornal, no La Voz del Pueblo, ama La Voz del Huerco, porque estaba haciendo, según él, transmitiendo mentiras a la gente sefaradí, como revolución socialista y clasista, todo esto, contra el zionismo. Él pensaba que lo que hacía Maurice Nessim era muy dañoso para los intereses de los sefaradim y hizo un reportaje al gobierno americano, diciendo al gobierno americano que debe de cerrar el jornal. ¿Ok? Es muy interesante. El conflicto no solo entre el gobierno y los radicales, no solo entre los Ashkenazim y Sefaradim, pero también entre los Sefaradim por
puntos de vista diferentes muy radicales entre el zionismo y el socialismo. Mira, la realidad en esta época era que la más parte de los judíos sefaradim quedaban pobres, y pensaban que el socialismo iba a ayudarles con su posición material. Iban a ayudar, más pan a comer, más derechos a votar. Entonces siguieron con esta actividad. Y una de las publicaciones más interesantes que topé en mis investigaciones era este librico que se llama El Cancionario Socialista, que se publicó en New York, en el Lower East Side, en 1919, y tengo que regraciar al doctor Joe Jalio, que me dio noticia de que existía este librico, que es muy, muy interesante, y se puede ver los nombres de las canticas en este cancionario socialista. Muy interesante. La Internacional, el rojo pendón. Rojo, sabemos que rojo no es una palabra de ladino, es una palabra de castellano, y lo que podemos entender meldando en los jornales como este grupo es la Comisión de Propaganda de la sección sefaradim del Partido Socialista. Quiere decir que los sefaradim formó su propio grupo, su propia sección, su propia brancha, a veces se llama la brancha sefaradí del Partido Socialista. Es muy interesante. Ama, ¿con quién estaban en comunicación? No con los judíos, porque no podían hablar ni uno al otro, no tenían una lengua semejante, no podían hablar. Ama, ¿con quién podían hablar? Los otros hispanohablantes de Spanish Harlem, moraban en Spanish Harlem. Y Joe me dice, ¿por qué Spanish Harlem se llama Spanish Harlem? Porque cuando los puertorriqueños vino a Nueva York durante la Primera Guerra Mundial, topaban que ya habían personas de habla español morando en la ciudad. ¿Quién eran? Los sefaradim. ¿Y dónde moraban? En Harlem. Y por esta razón, y topé después las memorias de unos de los dirigentes de la comunidad puertorriqueña durante esta época, y dicen, sí, decidimos de morar y topar apartamenticos al lado de los sefaradim porque podíamos hablar uno al otro. Y de esta manera podemos entender que mientras que procuraban de promulgar la voz sefaradí y la lengua judeo-española, también hacían y fraguaban un cupri, un puente entre sefaradim y los otros laboradores de habla español, y trocaban la lengua un poco en esta manera. Habían también los habladores de ladino que quisieron purificar la lengua y hacerlo más como castellano, porque sea más una lengua más alta. En esta manera fue más para la comunicación entre los sefaradim y los otros laboradores de habla español. Entonces tenemos el rojo pendón, ¿ok? Y tenemos muchas cantigas aquí. Y con unos amigos, colegas, estudiantes de Washington University, Bushra Demirkol, Oya Aktash y Joanna Berger, hicimos traducciones de unas cuantas de estas cantigas al inglés, y con Jewish Currents, un jornal en New York, hicimos una grabación de la internacional, porque no podíamos topar una grabación de ninguna de las cantigas ancina. Tuvimos que hacer nuestra propia grabación. Entonces, Marcelo, ¿es posible de empezar con la internacional para que la gente... Es la... Arriba los probes del mundo, de tierras, esclavos y pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la internacional! Renovar
Sí, ya está. Muchas gracias. Se puede sentir un poco de esta cantiga. Es la internacional en latino. Existía. Y es muy interesante. Mira, vengo a la conclusión de mi presentación. Em, eh, Después de la Primera Guerra Mundial, la Siedra Sefaradí tenía una cesura a achaques las acciones del gobierno. El dirigente del movimiento, Maurice Nessim, fue arrestado, como dije antes. Después de unos cuantos años, empezó de nuevo con los editores de La Vara y con los organizadores de la chastrería. Y aquí La Vara, que empezó en 1922 y como ya sabemos estaba apoyando el Partido Laborador durante esta época, habían muchas campañas de organización de los laboradores, demandando que los laboradores sefaradim que laboraban en los sweatshops en New York haciendo ropas, que hagan una unión muy fuerte que hicieron, y lo que afitó fue que hizo Ancina. Y mira, como los skirt makers, hacedores de skirt, no sé cómo se llama en latino skirt, no sé. Sefaradim podrán organizarse sucesivamente. Habían cada semana artículos sobre este sujeto. Debemos de hacer una unión. Y después, a vagar, formaron una unión y pudieron luchar para los derechos. Muy, muy interesante. Otra cosa, Afita, es que este varón, Alberto Moïse, con quien empecimos, al empecillo, hablando de la pudredura de los partidos republicano y demócrata, ¿vos acordáis de esto? Él era el más importante de estos laboradores y metió su nombre para ser electado al Bureau Público, al Senado de Nueva York. Y fue el primo sefaradí en los Estados Unidos que metió su nombre en un balato para elecciones públicas en los Estados Unidos y metió su nombre como miembro del Partido Comunista. No ganó, malorosamente o no malorosamente, no ganó. ¿Quién fueron los que votaron para él? Una parte, sefaradim laboradores, la más parte, puertorriqueños laboradores, apoyaron a la causa de este varón, Alberto Moreau, que devino más fuerte con los laboradores de habla española. Y él escribió con un amigo, Leon Slavin Ruiz, el primo librico hablando de la situación de los laboradores de habla español en los Estados Unidos de punto de vista marxista. Y sabes, ninguno saben hoy en día quién era Alberto Moreau en el mundo judío. En el mundo de la siedra hispana, latina, en los Estados Unidos, mucha gente ainda acordarán quién era Alberto Moïse, porque él ayudó a formar los temeles, las bases del campo de estudios de laboro entre los hispanohablantes en los Estados Unidos. Y por esta razón digo aquí de ladino a latino. Y él devino manco judío a la fin y más latino y más hispano. Y este fue un cupri. Los judíos de habla ladino que quedaron en el Partido Comunista hicieron alianzas
a la fin con laboradores de habla español, más que otros laboradores judíos, achaques la lengua, achaques la lengua. Y esta es una cosa muy, muy interesante. Y a la fin tenemos este varón que es un primo del primo de mi nono, Eduardo Ayash, Shabbatai Ayash, que era un unionista muy, muy famoso en los Estados Unidos en el campo del laboro médico. Y él era farmacista de Salonique y apoyó la integración racial y él era contra el nacionalismo. Y habla, es muy interesante, y habla, era internacionalista y era contra el nacionalismo y contra el zionismo y habla que es el nacionalismo y zionismo es un nombre que no debe existir en el diccionario. Sería preferable si le dabas el nombre de tiniebla, que quiere decir oscuridad. Oh, y habla del zionismo como chauvinismo nacional. Muy, muy fuerte. Es muy interesante porque según sus experiencias y según su punto de vista, el nacionalismo en general era contra los intereses de los sefaradim y de los laboradores. Y aquí se puede ver él como viejo. Puede ser que unos de vosotros saben quién es él. Este es Martin Luther King Jr., que era un activista de derechos civiles muy famoso y devinieron amigos. En esta manera tenemos la sabor un poco de lo que era la siedra sefaradí, un poco de las orígenes, la transformación y lo que afectó a la fin. Este es solo una sabor chiquitica. Hay mucho más que debemos de decir, ama espero que esta presentación vos interesa un poco y da un poco de información nueva sobre el ladino, la política y la historia, cultura de los nuestros, los sefaradim en los Estados Unidos. Merci mucho a todos vosotros. Ama, es tan novedoso, me place tanto sentir cosas nuevas. Yo me di el artículo tuyo en inglés que lo metí aquí para que otros si lo quieren mirar, que es muy interesante porque esto es una cosa nueva dentro de todo lo que conocemos de los sefaradim en la América, ¿no? Sí, 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 sí. Y ya vimos que no venía solo de la América, en Saloniki ya también tenían estos movimientos. Sí. Y muy interesante, recomiendo a todos de meldar el artículo por conocer un poco más. Además, como lo explicaste tan bueno que verdad que tenemos ahora una idea bastante clara de lo que afectó en aquellos años, en el principio del siglo XX. Interesante cómo los sefadim se sentían más cercanos de los puertorriqueños y los mexicanos que de los otros judíos ashkenazim. Sí, sí. Ujú, ujú. Aquí tenemos también, lo voy a dar ahora un comentario un poco en unos puntos, un comentario de Gloria que dice un poco de esto sobre su mamá. Vamos a meldar un poco los saludicos y algunas demandas. Muchas demandas ya se respondieron en el chat, estas no lo voy a meldar. Del empecillo muy temprano tenemos a Adrián Toro Quintero que nos manda saludos desde Colombia. Shalom para vosotros, hermanas y hermanos, venidos con mucho bien y salud cumplida a nuestro encuentro de Alja. Tenemos también de Bully, Shalom, es un día de calorina preta en Israel. Estoy contenta de veros nuevamente, queridos amigos, que no me manques. Bravo. Al doctor Carlos Yebra López, saludicos desde Cambridge, más al alto a nuestro caro Devin en el encuentro de hoy.
Miriam Sherman, buenos días y buena semana a todos. Muy interesante este encuentro. Muchos de la familia de mi marido en aquel tiempo participaron en estos grupos de movimientos del século pasado, mas ellos no eran sefaradíes. Gracias a Devin por darnos esta información y gracias a Lili y Marcelo por nuestros encuentros. Bueno, Miriam mora en los Estados Unidos, así que no sé de dónde eran la familia serán Ashkenazim, estaban en estos movimientos comunistas. Aquí en Argentina había muchos Ashkenazim en los movimientos comunistas. Aber no sefaradim. O no No sabe. conozco sefadim que estaban en los movimientos, yo no conozco. Sí, sí. Puede ser, Ahora puede voy a ser. investigar un poco, Sí, sí, sí. Ujú. a ver si topo alguna cosa sobre esto. Levana Galanti nos Y dice buenas. Lili, Adriana Broski tiene investigado esto. Bueno, lo vamos a traer algún momento. Bravo, merci Marcelo. Levana Galanti dice buenas tardes a todos, semanada buena desde Jolón, Israel. ¿Qué más? David Wax, buenos días a todos de Eugene, Oregon. Nisim Ashkenazi, muchas gracias a Devin, Liliana y Marcelo por este encuentro. Un abrazo a todos de Nisim Ashkenazi de Israel. Muchos verbos que se demandaron en el chat, ama fueron respondidos aquí, porque quería decir. Y dice Gloria Asher, qué interesante. Y damos, ven a nosotros sefaradís como extraños. Ya sabemos, Gloria Asher también mora en los Estados Unidos. David Wax dice, me acuerdo de uno de los cuentos que redactó Matilda Coenzarano, la hija de una familia sefaradí en Salonique, que se enamora de un mancebo español y piensan que es judío, ama cuando se dan cuenta que es cristiano, deciden casarla con un tudesco, un ashkenazi. Esto me parece, cuando hablabas de la hijita, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Sí. Rachel Amado Bornik que dice, David, me maravillo de tu labor detectiva que hiciste para topar a la isla de la greva. Sí, merci. Gloria Asher dice, sí, bravo, Devin, que la salvates para nosotros. El doctor Carlos Diebra López dice, es irónico que algunos ashkenazim no veían a los sefaradín como judíos porque no hablaban judío, yiddish, y entre mientras muchos sefaradim llamaban a su lengua exactamente judío, Ujú, ujú. seguro. Es verdad. Valorosamente, sí. Ujú. Bueno, esto afectó en todas partes con los ashkenazim. No tenían ningún haber de otros judíos de que no hablaran yiddish, porque moraban entre ellos en estos pueblicicos chiquiticos, Sí. sí, en estos casalicos. Eh, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Adrián Toro Quintero que dice una demanda para el doctor Devinar. ¿Ande podemos topar libros o textos en la internet por el ecran sobre el sujeto del día de hoy, los jornales y la siedra sefaradí en Norteamérica? Bueno, vamos a meter los atadillos de los artículos de Devin que están en inglés en la cachica que está en bajo al encuentro de hoy en YouTube. Así que ahí podéis entrar en directo. Libros, no sé si No hay. existen. No hay. Mira, estoy escribiendo un libro sobre los sefaradim en los Estados Unidos y el mundo de la siedra sefaradí será una parte del libro y ahí vas a topar. Por horas puedes entrar en mi artículo por el atadillo y ahí hay más atadillos a Sí, los artículos en los jornales de Ladino, como Vitesh
en el ecrán, puedes topar unos de estos por el atadillo, los atadillos que metían en el artículo. Devin, yo sé que tu familia viene de Saloniki y que siempre topas sujetos que tienen que ver con este origen. Ama pensaba, sefaradís de Estambul, de Izmir, de la Bulgaria, ¿también hacían parte de esta sierra sefaradí? Sí, mira, esta es una demanda muy importante. La isla española era de Gallipoli, por ejemplo. Claro. De Gallipoli, cuando había la organización en La Vara para hacer una unión en 1923, el organizador era Louis Mizrahi, que vino de Izmir, otro Ajá. ejemplo. Y había uno de los directores del teatro en ladino. Hacían teatro con temas socialistas en esta época. Teatro en ladino, socialista. El tío de Jane Mushabak, Eli Mushabak, Que está aquí con nosotros, Jane. sí, ella está aquí. Y él escribió y performó y hizo obras teatrales con temas socialistas y contra el clasismo, encima contra la guerra. Y él era puede ser Chanacale. Entonces, habían castorialís y monasterlís, todos los que laboraban en un punto o otro en la sastrería, en el garment industry en New York, participaban en este movimiento. Un ejemplo muy interesante, cuando Shabbatai Jain, de Jain, que era, Sí. ¿sabes? ¿Conoces Sí, a él? sí, sí, claro, nosotros conocemos a Eli Porque Nieto. vino el Jajam de Argentina. Antes era de monasterio y vino a los Estados Unidos de Argentina en los años 20, no me acuerdo exactamente. Se topa esta información en mi artículo también. Y vino a un grupo de monasterios y procuró de interesarles en la literatura nacional judía. ¿Y qué decía en esta seduta con los monasterios laboradores? La Biblia es la fundación de los pensamientos de Marx y Engels. Y si vos placen Marx y Engels, vas a placer la Biblia y la Torah. Muy interesante, ¿no? De monasterio. Seguro, De monasterio. seguro. Entonces empezó la más parte con Selaniklis, expandió entre los laboradores sefaradim en general en Nueva York. Claro, seguro. Bueno, Goya Bala que nos dice, todas estas cosas son nuevas para mí. Merci mucho, Devin, por tu implicación para darnos estas explicaciones tan claras. Saludos a todos desde París. Y Jane, que está aquí con nosotros, Jane Mujabak, dice, para todos, qué historia que me dimos en la revista de New York en tu artículo, qué placer otra vez sentir esta historia hoy, Devin. Una maravilla de estudiar en nuestra gente. Mi padre y su familia moraban en East Harlem en 1920 en la comunidad de los sefardíes allá. Sin duda. Claro. Muy importante esta familia de Mushabak. Sí. Claro, ya estamos viendo. Bully que dice, gracias Devin, todo esto es nuevo para mí y me embellecí mucho. Y Gloria Asher que dice, no sentí nada de esto en casa en el Bronx, en New York, más por las lenguas que le plació tanto a mi madre cuando los puertorriqueños vinieron, se hicieron vecinos y en lugar de los Ashkenazim y se podían entender tanto, claro, mucho más que con los Ashkenazim. Una cosa Y para Gloria es que me parece que sos jovena. Este es el problema. Sos jovena claro. y en tu época ya escapó la sidra sefaradí. ¿Por qué McCarthyism
y el Cold War y la guerra, la Segunda Guerra y todo esto se escapó con la línea de pensamiento revolucionario entre los sefaradim. Este es al mi parecer, ya se escapó en esta manera, en esta época. Adam Hasson nos dice, qué maravilla esta presentación, merci mucho. En tu artículo tienes palabras fuertes por Jewish Current, es el mismo jornal que publica el artículo. Me parecía muy interesante de decir que no partajan muestras de historias buenas. Sí, esto es lo que dices, Adam, es muy importante. Y mira, había un conflicto, un poco de conflicto con mí y el editor. La única razón, a mi parecer, que Jewish Currents publicó este artículo es que la redactora es sefaradía. Ariel Angel, su familia vino de Salonique y sentía el ladino de parte de sus nonos que sobrevivieron a Auschwitz y entonces tenía mucho interés en la historia de los muestros y me convidó a escribir sobre los muestros en los movimientos de la Siedra, sabiendo que su jornal Jewish Currents no decía nada sobre esta historia. Y mientras que son izquierdistas, son de la Siedra y son antirracistas y pro derechos y todo esto, también eran racistas contra los sefaradim. Esto es. Entonces estaba procurando de dar un poco de luz sobre esta historia y también de aclarar que y también los de la Siedra podían ser racistas también. Claro, La verdad, seguro. esta es la verdad. Esta es la verdad. Bueno, fin aquí llegamos. Siempre es un grande placer sentirte, Devin, y tus sujetos de investigación son siempre tan novedosos y verdad que nos empezamos muy mucho. Merci por traernos este sujeto. Y Gracias. merci a los que te ayudaron, como Joe Jalío, que siempre está dándonos algunos materiales de investigación. Siempre, bueno, le mando un besico de aquí. Tenemos, ahí da al cabo mensajes. Julia Peck que dice, es que había gente en Jewish Current que no lo quería publicar, Devin, o es que no tenían mucho interés en publicarlo, Marco Ariel. Merci por todo lo que haces. Merci. Bueno, es una demanda que no era en contra. Había discusiones hasta qué grado voy a hablar de el racismo de los Ashkenazim de la Siedra. O voy a meter mucho énfasis en este sujeto o vamos a constatar que habían unos que estaban, o es la línea más importante, que bueno, sí, los yidishistas eran contra los sefaradim. Oh, es que unos cuantos de los de la Siedra, y este fue un punto de Moabed que hicimos para hacer el bilanzo menesteroso para los meldadores, porque bueno, unos de los meldadores no quieren saber que habían conflictos entre judíos al empecillo o entre judíos de la Siedra, porque la Siedra debe de ser antirracista. Unida, Sí, perdón. debe ser unida, debe Unida, sí, estar unida, sí. todos de acuerdo con todo. Sí, muchos no placen este artículo porque abre unas cuestiones importantes. Unos de la Siedra no les place y unos de la derecha no les place No, tampoco. seguro. Ujú. Seguro. Bueno, el del cabo mensaje que llegó desde Facebook.
o de YouTube, dice Clarita Kitchen. Buenos días a todos. Muy interesante adivinar. Este estudio nos ayuda a ver más claro las dificultades que nuestra gente pasó. Sí, ¿No? es verdad. Hemos de gracias a Marcelo y a mí por estas presentaciones y manda saludos a todos. Bueno, se van a venir más mensajes. Bueno, vamos a mandar a Devin Sí, por favor. todo lo que es demandas y comentarios, seguro. Sí. Aquí me están demandando por el Bilbilico que siempre viene a meldar. Está ocupado por 2, 3 ajades. Ya me mandó sus disculpas que no va a poder venir. Amaya va a tornar. No, no, vos me diréis que va a venir. Está un poco, le dimos días libres. Bueno, como decía, merci mucho, Devin. Merci también porque te levantas muy temprano, día de Al-Had, que es día de la familia, y es complicado, seguro, con los chicos. Merci mucho por esto también. Merci a Voy vos. a partajar el ecrán para escapar, contando vos lo que vamos a tener la semana en Vinien, 19 de julio, las traducciones del Zohar al ladino por la parte del Centro Gaón, y nuestro balabay será David Manrique, que nos va a contar sobre este sujeto. Como siempre, vos encorajamos a meldar artículos y haberes y todo modo de cosas en nuestra página sefarad.com y en registrarvos en el boletín que llega por mail cada semana y también si queréis por el WhatsApp al número que aparece en el ecrán. Para ver programas, todos los encuentros, los que vinieron tarde hoy pueden mirar el empecillo en el canal nuestro de youtube.com/sefarad y también toparé otras cosas muy interesantes ahí. Para donos y colaboraciones que tenemos menester de ellas, es sefarad.com/encuentros. Y como siempre, cualquier cosa que nos das en positivo en el youtube.com/sefarad nos ayuda muy mucho. En particular los me place, que si podéis meteros, nos ayuda también a difusar más y más en este canal la cultura sefaradí porque llega a más personas y lo meten más arriba en los rankings. Entonces, esto nos da mucho ayuda. No hay menester de meter la mano en la aldiquera. Además, si a meter, mejor para nosotros. Bueno, como cada semana, vos decimos buena semana que nos del dio con javeres buenos y salud cumplida, paz para Israel y para todo el mundo. Y vos regraciamos mucho que estuviste aquí con nosotros hoy y nos veremos la semana el vinien. Semana buena. Bueno, gracias. Mucho. Te ama todo el tiempo y la Muchas gracias. Gracias, maravilla. Maravilloso tema. Nada buena. La manada buena y dulce. Sanos y recios que estés. Shalom Albermus. Shalom. Muchas gracias, Devin y Liliana y Marcelo y todos. Besitos, besitos a Merci vos mucho, dos. Jay.